¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias. Impresionante las escenas. ¿Cuándo se rodaron? A partir del 2012. A partir del 2012. Sí. Esta película todavía está pendiente, está en rodaje. Está en rodaje. ¿Cuándo se te ocurrió hacer esta película de Malvinas? En el año 93 me aprobaron la primera, me la cancelaron en el 95. ¿Quién te la aprueba? Pero vamos despacio. El Instituto Nacional de Cine en aquel entonces. Ok. Menem. ¿Y por qué te la aprueban y vos decís que después no avanza? No, me la aprueban y después simplemente me la cancelan. El Inca, digamos, cancela. Claro. Luego, en el 97 me la vuelven a aprobar y en el 97 mismo la vuelven a cancelar. Pero esta vez, para cancelarla, se le hacen una serie de acusaciones a la película. Esencialmente... Formalmente hablando. Formalmente. En el 97. 97. Por escrito. ¿Cuáles eran las objeciones? La objeción es que la película podía perturbar las relaciones bilaterales con Inglaterra y alterar o molestar a las gestiones que el presidente Menem hacía ante Londres. Basura. Ahora, pasado esa etapa, llega el momento en donde finalmente conseguís el crédito. Vuelvo ¿Qué por año tercera vez en él. La presento en el 2008, me la aprueban tipo 2010, me empiezan a liberar la plata 2011 y empiezo a rodar en el 2012. O sea, empezás a rodar y en ese contexto de tu guión se introduce un personaje que tiene que ver con la película. Así es. ¿Quién sería ese personaje? La película tiene varios personajes heroicos. En Ejército, entre ellos, está Gómez Centurión, el teniente Tevez, el soldado Poltronier y el cabo Baruso. Entonces, de todos estos personajes... Mostremos algo, mirá. Este es el informe, una copia del informe del Ejército Argentino sobre los actos de Malvinas. ¿Sí? En este libro vos desarrollás, marcás y puntualizás el texto donde se habla en la hoja 85 de Gómez Centurión. ¿Está bien? Así es. Entonces vos decís, bueno, un héroe más. Así es. Lo tengo que ver. Claro. Y esto se supone que son relatos oficiales de los partes de guerra oficiales. Correcto. Pero además, en la cultura, si vos lees, vas a encontrar una cantidad enorme de recortes periodísticos que dicen: el máximo oficial del más alto rango británico caído en combate, el teniente coronel Jones, tuvo un encuentro, un parlamento con Gómez Centurión, luego el británico trató de matarlo arteramente y Gómez Centurión, casi como en el oeste, lo mata. Entonces, para mí esto es la historia oficial, garantizada, firmada por todo el mundo. Claro. Ok. Ahora, vos empezás a rodar y te vas encontrando con oficiales del ejército, combatientes. Sí. Así es. Y empieza la narración de la época. Sí. ¿Llegaste a Gómez Centurión a través de quién? ¿Cómo llegaste? Llegué a través de un oficial del ejército, el capitán Tesey, también veterano de Malvinas. Y yo lo fui a ver a Gómez Centurión con el actor... ¿Dónde te recibió? En la casa. En la casa. Con el actor que lo iba a representar a él. Muy bien, para que tome carácter. Claro. Y con el actor que iba a representar al oficial inglés. Que sería el que puede contar la verdad, pero está muerto. Claro. Es contrafáctico. Claro. Entonces, yo tomo eso como historia real, oficial, avalada por el informe del ejército y el testimonio de Gómez Centurión. Perfecto. Hasta ahí, a ver, la responsabilidad de un director es chequear todo. Sí. Vos chequeas. ¿Cuándo te enterás la existencia de dos conscriptos de un nido de ametralladora que matan al teniente coronel? Después de filmada la película. O sea, ya gastamos la plata del Inca. Después de filmada la escena. Y apareció. Sí. Después de filmada la escena, yo sigo transitando el Espinel Malvinas y un día me encuentro con que alguien me empieza a decir: no, mirá, la historia real no es así. No es esta. No es esta. ¿Y qué te cuentan? Contale a la gente. Bueno, lo que me cuentan es que esta es una historia oficial que armó el ejército argentino, a la cual Gómez Centurión le prestó aval durante 30 y pico de años. Con una medalla incluida. No, la medalla de él es porque tuvo otros actos de arrojo reales. Lo que pasa es que esto lo transforma en un héroe por autonomacia, porque trucho.
Bueno, Es un héroe trucho. durante 30 y pico de años todos creímos que esa era la verdad. Entonces, a su vez, Gómez Centurión debe haber dado 45.000 reportajes en 30 y pico de años. Contando el acto de heroísmo. Bueno, hasta que luego me dicen, no, mira, la historia no es esa. La historia es totalmente diferente. Y empiezo a chequear las fuentes inglesas. Las fuentes inglesas empiezan a decir que el teniente coronel Jones, oficial de élite, comete un acto de incorrección militar. Por su rango, él no debía ir a poner el pecho a las balas, por su rango. Pero desesperados, porque la resistencia argentina era muy superior a lo que ellos esperaban, se lanza. Los británicos dicen desaprensiva y cuasi irresponsablemente. Un soldadito argentino de 18 años, Oscar Ledesma, que no es centurión. Que no es centurión, pero que es del regimiento de Centurión, un soldado, Oscar Ledesma, con su ametralladora, cuando ve venir, él no sabe que es Jones, claro. Cuando él ve venir un oficial británico a la carrera, le dispara y lo mata. Y a partir de ahí se empieza a construir la otra historia. Lo que pasa es que esta otra historia está bajo la mesa. Por ejemplo... Esa no está escrita. No está escrita. Esa es la que no está escrita. No. Está entre bambalinas. Si vos buscas, la vas a encontrar. El soldado Ledesma, que hoy es poeta, le mandó una carta a la viuda de Jones. Una carta... Explícale a la cámara porque la gente... Ustedes del otro lado están escuchando atentamente, ¿no? El soldado, que es el soldado Oscar Ledesma, que ustedes lo pueden googlear, lo van a encontrar, porque además es un soldado poeta. Luego de la guerra se hizo poeta. Él creyó su deber de caballerosidad y hidalguía dirigirse a la viuda de la persona que él mató en combate. Entonces él le mandó una carta pública a la baronesa Jones, porque el gobierno británico a la viuda de este oficial de alto rango le dio un título nobiliario. De baronesa. Entonces, esta otra historia está escrita, está entre bambalinas. Y Gómez Centurión y Oscar Ledesma son amigos y son conocidos. Ahora, recién en los últimos años, ultimísimos, cuando Gómez Centurión va a dar una charla, hay personas que le empiezan a decir, che, Juanjo, che, Juanjo, esto no es verdad. Entonces, un poquito a regañadientes, Gómez Centurión lo ha ido admitiendo en cenáculos pequeños. Muy chiquitos. Muy chiquitos. En la aduana no lo contó todavía. No lo sé. No, claro. Hay muchos containers y hace eco, ¿no? No lo sé. Claro. Entonces, bueno, para mí fue una sorpresa enorme. Yo lo puedo resolver esto técnicamente. O sea, espera, Centurión te debe la plata de todo lo que tenés que reeditar. O sea, por lo menos de la que te choreás, volvé a financiar las partes que hay que sacar de la película para no mentir. Sería bueno, le falta un pedazo a la película. Digno sería que arrepintiéndose financies el final, ¿no? Son 2 containers. Entonces, llegás a la verdad y a partir de que vos llegás a esa verdad, ¿qué sentís sobre Centurión? O sea, de saber que estuviste sentado en la casa de un tipo que te mintió, que te dijo, sí, fui yo. Mira, ¿puedo hablarle a Juan José? Ahí está, todo tuyo. Juan José, yo te respeto y tenemos un diálogo porque nos hemos encontrado muchas veces. Te lo voy a decir de hombre a hombre porque sé que vos sos un tipo duro. A mí me da en el 5.º forro de las pelotas que no me has dicho la verdad en ese momento. La verdad me dolió muchísimo. Y las veces que te he ido a ver después, siendo vos parte de este gobierno, cuando te pedí que intercedas y dieras una mano a ver si el gobierno termina de actualizar la película, porque la película es una película, se filmó mucho, tuvimos la suerte de que las Fuerzas Armadas y los veteranos dieron una mano grande, me fui de presupuesto, y yo creo que vos tendrías la posibilidad de dar una mano con este gobierno. Me duele el alma y te tengo que decir una segunda cosa. Que te hayas despertado durante 30 y pico de años a esta falsificación de la historia es embromado para la ética de Malvinas. Y ahora te tengo que hacer una confesión. Cuando vos, el gobierno de la ciudad, te nombró en esa oficina de adjudicación, de permisos, de habilitación y demás, Juanjo, todos temblamos. Temblamos ante la posibilidad de que la trayectoria Malvinas se involucre en niveles de negocitos embromado.
ahora has pasado a la aduana, hay dudas sobre vos, muchos héroes de Malvinas, muchos soldados se hacen un enorme esfuerzo en defenderte. Yo también quiero defenderte. Tengo miedo, Juanjo, te confieso que tengo miedo. Gracias. La realidad es que lo incontrastable es que Centurión mintió y que se necesita urgente, por la reparación histórica de los héroes de Malvinas, que no tienen por qué pagar el pasado de otros. Héroes son aquellos que combatieron y mantuvieron su dignidad a lo largo de los años, porque combatientes son todos aquellos que combatieron, lo cual no garantiza heroicidad. En el combate uno combate por muchos motivos, hasta por subsistencia y egoísmo. Por supuesto. Con lo cual, combatiente es un tema y héroe es otro. Héroes son todos aquellos que combatieron por la patria y hoy, pasados los años, se han hecho poetas, taxistas, ingenieros. Así es. Muchos han perdido su vida. Hace pocos días atrás se suicidó el presidente de la Organización de Excombatientes de Corrientes. Uno más que se suma a la lista. Con lo cual, es una vergüenza que alguien que debe mantener por su rango la mayor condición ética y digna para conmemorar la heroicidad de nuestros soldados haya caído en la mentira. Mentir no es de héroes. Mentir es de villanos. Para hacerlo en términos de película, no miente el héroe. El héroe no miente. Nosotros te habíamos contado esta parte de la historia de Centurión. Está claro que no hay animosidad de parte de quien dirigió la película y lo entrevistó de encontrarse con esta realidad. Ninguno de ellos fue a buscar la mentira de Centurión, fueron a buscar al héroe. Así es. O sea, no fueron a ver si lo invocaban en una mentira, fueron a creerle. Por supuesto. La realidad es que hay una película de Malvinas que cuenta otra historia, que es la que todos queremos ver, que oportunamente les voy a contar una anécdota y te la paso a vos y te voy a decir con quién la tenés que hablar. Alguna vez alguien que estuvo en el comando en jefe en plena guerra de Malvinas, batalla para ser exacto porque la guerra no terminó, la situación estuvo planteada de tal manera que una publicidad de guerra fue censurada por uno de los más altos comandantes de aquel momento, porque textualmente dijo, no le podemos hacer esto a los británicos. A la miércoles. Con lo cual, lo que vos me decís del 97 es ni más ni menos que la repetición cipaya de una frase inmunda dicha en el 82 por alguien que debía combatir y estaba preocupado por si la publicidad dañaba la relación con los británicos. Cipayos en la Argentina hubo siempre. Siempre, toda la vida. Hoy tenemos un virrey de turno. El Papa lo dijo, ¿no? Lo dijo hace poquito Francisco. Cipayos en la Argentina existieron siempre. Nosotros queremos ver la película, queremos que se termine, corrigiendo las mentiras. Vas a tener que volver a rodar. Es inevitable que busques al soldado que escribió la carta y que... Lo conozco. Y que se corrija la mentira de una película. Lo conozco. Que tiene un responsable, Gómez Centurión. Para nosotros, saber que alguien está preocupado por Malvinas y que se sigue produciendo material en un país que tiende por lo general a comprar películas de Hollywood y a comprar la historia contada por gente que tiene muy poco apego a la verdad histórica, ¿no? Hollywood no es justamente una enciclopedia. Con lo cual necesitamos que sigas rodando. Así es. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que hay que pedirle y a quién? Mirá, yo en el gobierno anterior dije la verdad es que yo tenía la esperanza de rodar muy poquito de guerra, terminé rodando muchísimo por apoyo a los veteranos, me fui de presupuesto y a la vez me retaseaban un poquito las cuotas. Al gobierno anterior le pedí, actualizame un poco el presupuesto, dame unos pesos, me faltan 2 semanas de rodaje solo actoral. No tuve eco con el anterior gobierno, con este gobierno hice lo mismo. El anterior gobierno es el que te dio finalmente el presupuesto. Me dio el presupuesto. Con este gobierno inicié tratativas, me dirigí al presidente, le pedí ayuda. El presidente me derivó por carta oficial de la Dirección de General de Audiencias a Hernán Lombardi, y Hernán Lombardi hace Está un frito. pico que no me está frito. estoy frito. Estás liquidado. Entonces me queda la alternativa solamente de encontrar... Era preferible que te dijeran que no directo. Y sí, Así no perdías tiempo. perdía el tiempo. Sí, claro. Una de las jugarretas que me hizo, me citó una audiencia
justo el día del aniversario de la AMIA. Entonces, cuando iba para la audiencia me dijo que no lo puedo recibir. Entonces, la chance que me queda es el apoyo privado para poder terminar la película. ¿Y algunos gobernadores que tanto han hecho por el cine? David Rodríguez A, algunos de los amigos. No se me ocurrió. El Instituto de Cine de San Luis ha hecho mucho por el cine argentino. No es mala idea. Por ejemplo, qué sé yo, le estamos hablando a los hermanos A. No, es una buena idea. Si falta poco. Falta poco, realmente falta poco. Y hemos tenido la suerte de hacer realmente una superproducción. Con participación de veteranos de las tres fuerzas. Y esto de que una verdad histórica tan profunda, vos ponete en el lugar de los británicos. Estamos hablando de quien mató a tu oficial de más alto rango. Por supuesto. Entonces, para la historia, que el ultimado de más alto rango haya sido muerto por un soldadito del puro pueblo, es importantísimo, histórica, política y militarmente. Entonces, es una pena que nosotros sobre esta verdad tan profunda, tan rica, de un héroe soldadito del puro pueblo, le metamos una construcción, una mentira. Como si nuestro ejército y nuestras fuerzas armadas no se nutrían de los soldados. Y no se bancaron decirle a la historia, che, el mayor blanco caído en combate lo hizo un soldadito, no un oficial. Desde el nido de ametralladoras cayó el teniente coronel y no a manos de Centurión, como mintió durante 30 y pico de años. Yo te agradezco mucho. ¿Cómo se llama la película? Recordar a la gente, ya lo pusimos en la placa. Se llama La verdadera historia. Porque tiene que ver con una narración de la historia. Vos viste las imágenes. Sí, claro. La película empieza con las invasiones inglesas. Es una ficción sobre la historia argentina, sobre la épica del pueblo en armas o la nación en armas, que empieza siendo pueblo en armas. Y en Malvinas es también pueblo en armas. Sí, claro, por supuesto. Yo recuerdo cuando Ubaldini, después de la famosa plaza del 30 de marzo, que estaba en mala situación, lo llevan a Malvinas y él dice claramente: la mayoría de los soldados que acá están peleando son hijos de obreros. Es el pueblo argentino el que peleó. Porque nadie entiende, vos también sos de aquella época, cómo en el peor gobierno de nuestra historia, los soldados nuestros, que no eran tarados, fueron y dieron cátedra de combate. Entonces, la mayoría de la gente, y mis amigos de izquierda no entienden, que en ese momento el soldado y el pueblo dijeron, la dictadura es una cosa, pero yo voy a pelear contra mi enemigo ancestral. Alguna vez me dijo el general Balsa que se cruzó con un británico tiempo después que había combatido en Malvinas y ambos llegaron a una conclusión. Balsa le dijo: yo no peleé por el proceso militar, y el británico le dijo: yo no peleé por la reina. Así que, síntesis de todo esto, lo vamos a traer al general Balsa también a dar su parte. Gracias por haber venido. Insistimos una vez más, la película está a un 75%. Sí. Necesita el empujón final para contar una verdad que no está contada. Así es. Y necesitamos rehacer toda la parte de la mentira de Centurión, que implica un poquito más de presupuesto. Es así. Bueno, señoras y señores, Malvinas, un tema imperecedero en la agenda de 1+1=3. Para nosotros Malvinas es agenda permanente. Agenda permanente. Igual que lo son muchos otros temas, pero Malvinas es el símbolo de la Argentina sin terminar. Con lo cual, para todos aquellos que creen que la Argentina es un consorcio, al cual hay que barrer, limpiar y cambiarle las bombitas, todavía existe en la Argentina, gracias a Dios, el espíritu malvinero que lo va a impedir. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Un placer. Nos vemos mañana, como todos los días. Este fue un programa especial, el programa donde te desenmascaramos definitivamente, con un protagonista, a Gómez Centurión. Bueno, gracias por estar ahí. 1+1 volvió a dar 3. ¿Cómo anda, Lanari? Bienvenido. ¿Todo bien? Y ustedes estaban viendo ahí un programa que tiene 3 años de antigüedad. Eso es 1+1=3, después que nos habían rajado el Canal 26. Y ese programa era un programa especial para contarte quién es Gómez Centurión. Tiene 3 años. Después de escuchar las barbaridades que dijo ayer en el programa de América, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. ¿Intratables? Sí, insoportables. Insoportables, que va por América antes de Animales Presos. Vi a este personaje, Gómez Centurión, al cual conozco hace muchísimos años, y lo volví a escuchar reivindicar el genocidio de la dictadura, hacer apología del delito y
fundamentalmente querer confundir a la sociedad tratando de echarle la culpa al peronismo del decreto de Isabel sobre aniquilamiento de la subversión. Eso es un acto de ruin y de cobarde. Gómez Centurión, como te expliqué largamente y extensamente en este informe que ya tiene 3 años, se robó una condecoración que le pertenece a 2 conscriptos. Su condecoración como héroe de Malvinas es robada. Se arrogó a sí mismo el acto heroico de haber abatido al oficial inglés de mayor rango durante los combates del 82, hasta que finalmente en un programa que se llama Animales Presos, ahora eran Animales Sueltos hace un tiempo, un ex soldado cuenta cómo desde un nido de ametralladora 2 soldados conscriptos cordobeses que están vivos y viven en Córdoba habían abatido a ese oficial. Y narran cómo fue el falso acto heroico de Centurión, por el cual hay un informe en el ejército argentino con el cual fue condecorado. O sea, el informe que se elaboró para condecorarlo, que está basado en una falsedad. Todo esto surge a partir de la exposición de este soldado en el programa de Fantino, cuando empieza a contar la verdad y la verosimilitud del hecho y dónde estaban los verdaderos soldados que habían abatido este oficial inglés. Obviamente los soldados confirmaron que fueron ellos, que fue una ráfaga del nido de ametralladora la que había dado muerte a este oficial. Ustedes habrán escuchado, y si no, va a quedar hoy casi como editorial este informe, cómo Centurión le cuenta al director de esta película, que tuvo presupuesto del Inca, o sea, dinero de todos los argentinos puestos para hacer una producción cinematográfica, y él le cuenta otra vez el cuentito por el cual se robó la medalla y lo filman el cuentito. O sea, efectivamente filman lo que Centurión les cuenta, que es mentira. Y después se entera el director de la película que es mentira, pero él ya lo grabó. Ya está en la película el hecho falso por el cual se lo condecora a Centurión, cuando él se entera que en realidad eran los conscriptos, chequea con los conscriptos y se da cuenta que le habían mentido, que Centurión les mintió descaradamente en la cara porque esos hechos no habían existido y él ya los había filmado, los había hecho ficción. Y entonces, aparte de la mentira de haberse robado una condecoración, le hizo gastar al Inca y a un director de cine dinero público en una mentira que se tradujo en escenas de una película que jamás se podrá pasar porque es mentira. Y el director sabe que es mentira, con lo cual debió cercenar esa parte de la película donde Centurión contaba y narraba su acto heroico. Lo de ayer fue, una vez más, impresentable, fue apología del delito. Dijo y llenó de subjetividades que es inentendible cómo los periodistas que estaban ahí dejaron pasar. Pero claro, cuando hay orden de dejar pasar se hacen todos los boludos. Yo quisiera saber qué reacción hubieran tenido frente a las mismas declaraciones de anoche, que si las escuchás te asustás, con la tranquilidad que habla sobre los 30.000 desaparecidos, sobre la situación del proceso militar y buscando anclarse en el gobierno peronista de Juan Domingo Perón, porque Isabel fue la continuidad del gobierno democrático de Perón. Y tratando de hacer pie en que ya existían desaparecidos de la época de Perón y tratando de... Ay, bueno, fue la continuidad de la lucha, entonces no, en realidad no fue para tanto, no es así. Lo de Centurión es Centurión, no se puede esperar absolutamente nada de alguien que se roba una condecoración de un acto heroico que no cometió y que reivindica el genocidio. Pero al margen de eso, es impresentable lo de los periodistas, muchachos. Si ustedes no repreguntan y no van a fondo frente a este tipo de situaciones, son impresentables, peores que Centurión. Porque la primera pregunta fue si él confirmaba lo que había dicho en un programa de América cuando dijo que los desaparecidos no eran 30.000, eran 6.000, y que, bueno, lo volvió a confirmar. Ratificó todo y profundizó y agravó sus declaraciones. Para mí, claramente, apología del delito lo quiso hacer. Lo que no existió fueron repreguntas. Todo el mundo tranquilo, silenciosamente dejaron pasar lo del falso héroe de Malvinas. Ahí tenés el informe, ahí tenés lo que pasaba hace 3 años, te conté quién era Centurión. 3 años atrás.
Y también fue el valijero que repartía la plata negra para la fiscalización del 2015 y el 2017. Era el que juntaba la plata negra de la ciudad para ir a repartir a la provincia de Buenos Aires para la fiscalización. Andaba con los bolsos repartiendo a los candidatos a intendentes en cada distrito el dinero sucio de los Macri. Parece que ayer dijo que en economía Macri se sacó un 3, en política se sacó un 4 y en obra pública se sacó un 7, dijo. Se ve que los vueltos con los que se pudo haber quedado no alcanzaron para mejorar la calificación, lo de Centurión, después de haber sido el cajero de Macri durante 12 años. Amigos son los amigos, Macri. ¿Qué va a hacer? Esto es lo que pasaba ayer y debido a las barbaridades que dijo ayer, le dedicamos hoy esta bonita página a Centurión, que quiere hacer campaña reivindicando el genocidio para ver si convence a la familia militar del procesismo y anclándose en el antiabortismo a ver si le toca la fibra más íntima al Opus Dei. Eso es lo que intenta Centurión. Hasta acá, Centurión, quedó clarito. ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Todo bien? ¿No lo escucharon ayer de casualidad? No, yo no. Un fragmento, sí, Un fragmento. Parte. Sí. ¿Viste? Sí, fue claro él. Cortito. Sí, bueno, él lo sostuvo, lo dijo hace un tiempo, ¿no? Pero ayer amplió. Sí, sí, agrandó la... Le dieron más tiempo, agrandó la... Cerca de 2 puntos y medio sacó en las PASO. Sí, sí. Mantiene Pero su candidatura. lo que me impresionó es la forma en que planteó el tema ayer, ¿no? O sea, Sí, descaradamente. fue a fondo el tipo, negó todo. ¿No? Le faltó repetir que no había 30.000. Nos metemos entonces a... Mucho más que eso. Sí. Pero agrandó el disparate. Y cuando empezó a hacer historia, buscaba la responsabilidad del peronismo el tipo. Se corría, ¿no? O sea, según Centurión, Videla era afiliado al peronismo, ¿no? O sea, todo era culpa de Isabel y del gobierno de Perón. Impresionante. Impresionante. Te recomiendo que lo escuches porque fueron 10 minutos más o menos que cada vez empeoraba. O sea, era una escalada, cada palabra era peor que la anterior. Siempre me llamó la atención quién lo sostiene, quién lo respalda a Centurión. Ya me llamó la atención su candidatura, después que la sostenga, después que vaya a las PASO, sacó 2 puntos y medio, y ahora que reafirme su candidatura, y nunca pude averiguar, tampoco me tomé mucho el trabajo, ¿no? Pero de averiguar quién está atrás, siempre generalmente este tipo de personajes tienen algún anclaje, algún sostén, ¿no? La boleta de esperma y las de él la pagaron algunos intendentes del conurbano bonaerense, pero ya está. Lo importante son las barbaridades que dicen, ¿no? Quien financia la boleta. Yo le voy a pedir al director que si puede busque el programa de Impresentables de ayer, el pedacito donde Centurión específicamente habla del tema proceso militar, desaparecidos y su opinión sobre los episodios históricos. Igual pareciera, da la sensación que en este tiempo, sobre todo en estos 4 años, aquellos que esgrimían su opinión de derecha tímidamente, que de vez en cuando se les escapaba un negrito de mierda, están como más en confianza y como que uno se... Babi, por ejemplo, a Babi le pasa, Babi pasó de no sé qué a esa negra de mierda, es como que entran en confianza y sacan al enano fascista a pasear con soltura, digamos. A mí lo que me asombra de los Centurión es que ellos nunca, por ejemplo, hacen hincapié en las víctimas del terrorismo y la subversión desde el punto de vista de que el dolor de las pérdidas son de todos, ¿no? O sea, murieron hijos de militares de 4 años en atentados terroristas. Digo, a ver, podría hablar del dolor de las víctimas del terrorismo, ¿no? Él elige reivindicar a los terroristas, por ejemplo, dijo que el terrorismo de Estado no existe, que no existe la figura de terrorismo de Estado, y No le pasaron 40 años de historia a este señor. Niega el juicio de la Junta, niega el informe de la CONADEP. El juicio de la Junta. Todo niega. De hecho, el fallo del juicio de la Junta, el fallo dice que hubo una sistematización que fue terrorismo de Estado. Pero aparte de eso, él ni siquiera busca empatizar el dolor de las víctimas, él reivindica a los victimarios. O sea, no dice, bueno, de los 2 lados hubo víctimas. No, dice, de los 2 lados mataron, che. O sea, él ni siquiera busca el lado más sensible
que sería el del dolor de las víctimas. Es muy preocupante porque digo, en los últimos años hubo una especie de democratización de las fuerzas militares, Sí, claro. ¿no? Entonces, me parece que estas voces no le hacen bien al cuerpo militar en su conjunto, ¿no? Bueno, entre Balsa y esta bestia, ¿no? O sea, alguien que fue y reconoció públicamente y pidió disculpas en nombre del ejército argentino por la violación a los derechos humanos, y vuelve este muchacho y tira... Por eso, es un retroceso. Perdón, porque desconozco el pasado político de Centurión. Pregunto, ¿dónde estaba Centurión en los 70? ¿Qué hacía? Centurión era un oficial joven en los 70. Después fue, digamos, perteneció, aunque él lo niegue, al movimiento Cara Pintada, porque lo niega descaradamente. ¿Por qué lo niega? Esa cosa de que si no pareciera que no conseguía empleo en la agencia de seguridad. Y después se dedicó a la logística macrista, trabajó para empresas de logística de Macri y de ahí saltó al control de gestión de la ciudad, donde hizo de cajero para Macri durante 8 años y después siguió en el gobierno nacional hasta que... Sí, fue titular de la aduana. Y vicepresidente del Banco Nación como premio.